Donald Trump continúa endureciendo sus políticas migratorias. Su administración paralizó los procesos de residencia y de ciudadanía a migrantes de casi una veintena de países, incluidos, por ejemplo, Cuba, Venezuela y Haití. Y en paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó hoy en la ciudad de Nueva Orleans, estado de Luisiana, la operación Catahoula Crunch, con la que busca realizar alrededor de 5,000 arrestos. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Laura Cristina Dib Ayesta, quien es abogada en Migración y Derechos Humanos y directora del programa para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, la WOLA. Gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti por la invitación. En términos generales y para entrar en contexto, hasta el momento, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump en materia, por supuesto, de derechos humanos? Lo que hemos visto con muchísima preocupación es que ha habido un incremento de medidas muy restrictivas, en particular de la suspensión, por ejemplo, de programas de reasentamiento, detención y criminalización de población migrante, mayores restricciones en particular para la población venezolana, para el acceso a visas. Y una noticia que se conecta con aquello que anunciabas del día de hoy fue el día 4 de junio la proclamación de una nueva restricción para viajes, conocido en inglés como el travel ban, para un grupo de nacionalidades, algunas restricciones de carácter parcial y otras de carácter total. Pero esto, sin lugar a dudas, está teniendo un enorme impacto para la población migrante y refugiada, pero también para aquellas comunidades de acogida, pues que la población migrante hace parte de su economía y de su comunidad. Hablamos de separaciones familiares muy claras. Vemos que se llevan arrestado al papá, a veces es la mamá, el niño, el menor de edad se queda, abandona su casa, inclusive las propias mascotas se quedan a la deriva después de que se desarma de esta manera tan cruel los hogares. Yo hablaba de derechos humanos porque también hay un aspecto que es más bien económico, pero lo sufre la propia Unión Americana, porque como sabemos, reiteradamente los migrantes son el motor de la economía estadounidense y además es un país que fue fundado por migrantes. El impacto económico, ¿cómo se ha medido para la propia población americana? Eso que mencionas también es importante. Creo que siempre también es necesario reiterar que las cosas no deben solamente ser vistas desde el punto de vista económico, sino también frente a la población más vulnerable, pero sin lugar a dudas esto sí tiene un impacto económico. Y puedo hablar en particular de la nacionalidad venezolana, que en su mayoría se encuentra asentada en el estado de la Florida, y creo que es importante cuando uno mira los datos demográficos de la población proveniente de Venezuela, ver que cerca del 49% de la población venezolana posee un título universitario. Es decir, es una población altamente calificada y que ha llegado a Estados Unidos en su mayoría por vías legales. Recordemos que más temprano este año se retiró el parol humanitario que había beneficiado a 117,000 personas venezolanas y el TPS o permiso temporal de protección que había beneficiado a cerca de 600,000 personas venezolanas. Es decir, que más del 75% de la población que se encontraba en Estados Unidos de nacionalidad venezolana había pasado por un proceso de, digamos, como de revisión de sus documentos y había obtenido un beneficio migratorio en este país para permanecer de forma regular, lo que a su vez autoriza a esta población a trabajar, ellos sin contar además a los solicitantes de asilo y a los portadores de visa. Es decir, estamos hablando en particular de la nacionalidad venezolana, de una nacionalidad sumamente calificada, en su mayoría eran personas que portaban un estatus migratorio regular y que tenían autorización para trabajar y por tanto para pagar impuestos. Usted pone de ejemplo a la población venezolana, pero también vemos que con la última decisión y el último anuncio se perjudica a una veintena de países, ya lo decíamos también, de Cuba y de otros como Haití, que vive una crisis política, de seguridad, de salud, en fin, es una crisis humanitaria evidente desde hace ya por lo menos más de una década. En ese sentido, su más reciente anuncio, decíamos, frena los procesos de residencia y de ciudadanía migrantes de esos países. ¿Qué busca Trump con estas medidas? Como bien decía usted, si estamos hablando de personas calificadas con una fuerza laboral a nivel intelectual, no solamente en cuestiones pues, de agricultura o de fábricas. ¿Qué busca Donald Trump?
Creo que es evidente que esta es una medida que busca generar una respuesta o una reacción de sus votantes. Recordemos que la medida anunciada el día de ayer viene una semana luego de un tiroteo que hubo en Washington, D.C., muy lamentable, en donde fueron atacados dos guardias nacionales. Uno de estos guardias nacionales falleció tras este ataque y la persona que fue detenida como sospechoso de la investigación era una persona que había sido reconocida como asilo y venía de una de las 19 nacionalidades incluidas dentro de esa prohibición de viaje. Es por ese motivo que se adopta esta medida, que creo que es una medida que busca un poco pues generar un impacto en la opinión pública más que lo que realmente va a lograrse en la práctica. Uno, porque es bastante complicado y engorroso desde el punto de vista práctico hacer una revisión de los casos que ya habían sido analizados. Genera además un mayor retraso procesal frente a solicitudes de asilo que ya en este momento presentan más de 1 millón de casos de retraso procesal. Y adicionalmente, en el caso de las personas portadoras de Green Card o residencia permanente, es importante también destacar que esta es una cifra muy pequeña respecto de la enorme población de migrantes en este país, en la medida en que obtener una residencia permanente es un proceso largo, es un proceso costoso y que tiene unos elevados estándares de cumplimiento de requisitos que realmente lo hacen inaccesible. Entonces creo que es mucho más lo que vemos de la narrativa contra la población migrante y refugiada que lo que realmente esto puede ayudar a hacer a Estados Unidos un país más seguro, como lo han señalado sus autoridades. Y pausados los procesos de residencia y de ciudadanía, ¿en qué situación coloca esto a los migrantes? Pero por otra parte, ¿qué alternativa les queda? Lo pregunto porque vemos en las imágenes, hay videos, muchos videos circulando en línea, donde se ve a los migrantes yendo a las cortes para continuar su proceso de regularización y ahí son arrestados. ¿Qué opciones les quedan entonces? En efecto, realmente la situación es muy trágica, deja a la población migrante y refugiada en una situación de profunda incertidumbre. eh, Aquellas personas que han perdido su estatus migratorio quedan en una situación de riesgo de ser detenidos e incluso deportados. Y recordemos que en la mayoría de estos casos son personas que no pueden regresar a un país seguro. Y esto lo digo en particular en el caso venezolano. Hay más de 17.000 casos de deportaciones de Estados Unidos entre febrero y noviembre de este año y las personas son regresadas a Venezuela en donde son recibidas directamente por la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sí. organismos represores del Estado que han sido señalados por organismos internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas por ser organismos responsables de la comisión de graves violaciones de derechos humanos. De manera que las personas quedan en una situación de entera vulnerabilidad y no parece haber rutas en este momento para que puedan acceder a otro estatus Y migratorio, sobre todo si la vía que les quedaba, que era el asilo, también en este momento ha sido detenida para esas nacionalidades. Quiero señalar también que eso no va a detener la migración por lo que mencionaba, la emergencia humanitaria compleja en el caso venezolano y las violaciones de derechos humanos en ese país todavía se mantienen, de manera que la población va a seguir saliendo, pero no se va a sentar necesariamente en Estados Unidos. También la población venezolana no se ha sentado en su mayoría en Estados Unidos. 8 de cada 9 venezolanos se encuentran en este momento en otros países de la región y no en Estados sí. Unidos. Eh, Pero en esos países también han impuesto nuevas restricciones y no hay apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos para seguir recibiendo esa población en los demás países. Abogada, también situaciones que vive Nicaragua, pero también El Salvador, como usted viene Venezuela y la propia Cuba. Finalmente, de manera breve, quisiera abordar otro aspecto de estas redadas. Es que las redadas han traído consigo una creciente o un creciente despliegue de las fuerzas federales en ciudades gobernadas por los demócratas. ¿Qué impacto tiene que estas fuerzas de seguridad estén realizando tareas de seguridad pública o que estén en las calles de estas ciudades? Creo que es una de las, digamos, como de tendencias que estamos viendo en el resto de la región, que es la securitización y la militarización de tareas que le corresponden a organismos de naturaleza civil.
Y eso va en contravía de estándares internacionales en materia de derechos humanos que han sido bien asentados durante décadas, y es muy preocupante en la medida en que cuando un problema de seguridad ciudadana es abordado desde una perspectiva militar, tienden a tomarse mayores libertades para adoptar medidas discrecionales que pueden resultar violatorias de derechos humanos. Y por supuesto, es una mirada que no toma en consideración las causas de esta migración, las causas de los problemas de seguridad o de convivencia que se viven en las comunidades, sino que lo que busca es atemorizar y complicar un poco la situación de estas personas.